Hola, bienvenidos al taller de entrenamiento de cómo podar y renovar un jardín sobrecrecido. Este taller está financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y también por el Departamento de Recursos Naturales del Estado de Washington. Ambos son empleadores y organizaciones de empleo igualitario. Quiere decir que cuando emplean personas hay igualdad. Le repito, esto está fundado por estas dos organizaciones. Mi nombre es Jorge Ortiz y soy parte de un grupo llamado Plant Amnesty, un programa que se formó hace varios años por la señora Cass Campbell, y este programa fue fundado basado en la mala poda que se veía en todo alrededor. Anteriormente, hace algunos años, la gente pensaba que haciendo bolas, haciendo cuadros, haciendo líneas de árboles o de arbustos era algo natural, y en realidad se le puede decir dentro de nuestra profesión, es un crimen contra las plantas. De ahí nació el programa de Plant Amnesty, lo que se dedica única y exclusivamente nada más que a asesorar, a enseñarle al público cómo podar de una forma profesional. En este taller vamos a hablar de varias cosas. Vamos a ver de cómo podar propiamente, qué se debe hacer, vamos a hablar también de algunas herramientas y más que nada vamos a tratar de ayudarle al público a que se familiarice con las formas de poda y lo que se debe hacer cuando estamos frente a un jardín sobrecrecido. De antemano podemos decir que las razones por qué un jardín se sobrecrece es porque normalmente se planta de más. Cuando plantamos de más no nos damos cuenta en ese momento, pero al paso de los años las plantas crecen, obtienen su tamaño natural y es ahí cuando debemos o sentimos la necesidad de podar. De ahí viene el primer corte que vamos a analizar, ¿no? El primer corte es cortar todo, meter tijera y cortar sin darnos cuenta, nada más para reducir tamaños. Eso si no sabemos cómo hacer estos cortes, eso nos origina muchísimos problemas de algo tan común dentro de la jardinería y dentro de un jardín, que se le llaman los brotos de agua, ¿no? O lo que normalmente se le llaman los suckers. Los brotos de agua nacen de cortes mal hechos. Cuando una planta se corta de la forma errónea, inmediatamente manda el mensaje de sobreprotegerse y empieza a originar más crecimiento, y de ahí nacen los suckers. ¿Okay? Pero bueno, el tema, como les decía, es cómo podar y renovar un jardín sobrecrecido. Número 2. Van a ver ustedes una imagen que mucha gente ya es familiarizada con esta imagen. Nos muestran un jardín totalmente sobrecrecido. Tiene árboles, tiene arbustos y la casa está casi cubierta de esta jardinería sobrecrecida, ¿no? Nosotros vamos a tratar de ver qué se debe de hacer en la forma correcta para reducir el tamaño de estas plantas y que aún la casa se vea mejor. Esa es la idea, ¿no? Esa es parte de nuestro entrenamiento. Número 3. Lo que no funciona es recortar todo. Y es de lo que les hablaba anteriormente. Recortar todo, bien podemos ir a agarrar unas tijeras y empezar a recortar todo, ¿no? Pero eso no funciona. Ténganlo por seguro que si hacemos eso, nuestro trabajo a la vuelta del año va a ser triple, porque obviamente los brotos van a ser muchísimos, ¿no? En realidad, les decía, eso no funciona. Recortar todo no nos da resultado. Hay cortes, un corte muy importante se llama corte no selectivo, ¿okay? O también se le llama el descabezado o tapear. El corte no selectivo es precisamente lo que dice la palabra. No se selecciona el corte, se hacen cortes al azar, ¿sí? Y muchas veces, la mayoría de las veces, ténganlo por seguro que hacer el corte no selectivo en los árboles estamos haciéndole daño. Para podar un árbol se tiene que seleccionar el corte que se va a hacer. El corte no selectivo más popular es, creo que ustedes se han familiarizado, han visto, o como podrán ver la imagen, cuando se
se corta lo de arriba del árbol. Ese es un corte no selectivo. Cortamos sin seleccionar, sin ver que se va a cortar, y ahí es donde empiezan los problemas, ¿verdad? Entonces es el corte no selectivo, el tapear. El corte no selectivo se puede practicar completamente en los hedges, como se le llama en inglés, ¿no? En las barreras verdes o en las paredes verdes. Ahí no hay ningún problema practicar el corte no selectivo, porque obviamente estamos formando una línea, estamos formando un círculo, estamos formando una línea continua, como quiera que tenga la forma esta línea. Ese es el corte no selectivo que se puede practicar ahí, ¿sí? Pero bueno, en general les decía, si vamos a hacer el corte no selectivo, es importantísimo darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Pero déjenme regresar un poquito al principio de esto. Primero que nada, yo creo que es importantísimo ser bien observativo. Es importantísimo observar lo que estamos haciendo. Y no es nada malo no saber. Yo recomendaría que si no sabemos, atendamos a los videos que pueden encontrar en online, como se le llama, y ayudarnos, o de antemano hacer preguntas. Es mejor hacer preguntas a fracturar o dañar árboles y plantas, ¿sí? Continuando. Y número 5. Los tipos de corte. Hay varios tipos de corte, como mencionábamos anteriormente. Uno es el no selectivo, el descabece, como les decíamos anteriormente, y el seleccionado. Hay otro tipo de corte que se le llama el selectivo, ¿okay? El tipo de corte selectivo es aquel que tomamos nuestro tiempo para seleccionar el corte, ¿okay? Y dentro de este es el descabezar, despuntar o desaijar. Para desaijar, para descabezar, cuando estamos descabezando en una forma selectiva, vamos a seleccionar exactamente el corte que vamos a hacer. El corte que vamos a hacer y de dónde lo vamos a hacer, ¿sí? Para desaijar es cuando estamos, se le puede decir dentro de la industria, estamos adelgazando el volumen del arbusto, estamos adelgazando el volumen del árbol. Ese es el desaige y ese es el descabece selectivo, ¿okay? Vamos también a pasar al número 6. En el número 6 vamos a ver lo que les hablaba anteriormente, el tapeado de los árboles, el corte. Aquí hicieron algo selectivo, pero en realidad es algo no selectivo. No estamos tapeando los árboles, lo que nos lleva a otro tema, lo que se considera dentro de nuestra industria, dentro de la organización Plant Amnesty. Este es el crimen mayor que puede existir. Matar de esta forma a un árbol. Torturar de esta forma a un árbol que tiene años y años y años a nuestro alrededor, y de una forma u otra, por ignorancia o por motivos secundarios, se va y se hace esto, como puede usted ver en la imagen, ¿no? Es algo que no se permite, y para esto precisamente este es el mensaje que está tratando de mandar y pasar Plant Amnesty: hacer una poda adecuada, una poda saludable para los árboles. Número 7. Otra imagen, y esta imagen nos indica lo que pasa después de que hacemos nuestro corte inicial en el tapeado de los árboles o las plantas. Los árboles inmediatamente mandan el mensaje de reproducirse, porque se les ha cortado una gran parte de su forma, ¿no? Entonces, por naturaleza se tienen que reproducir, y es esto lo que pasa. Manda el crecimiento, de una forma u otra empieza el crecimiento de los brotos de agua, como se le llama, o en inglés los water sprouts. Y crecimientos de agua precisamente son eso, son crecimientos que no tienen ningún fundamento, no tienen ninguna fuerza, muy débiles, y continúan creciendo, y al paso del tiempo se convierten en peligro, porque con el grosor y la altura que tienen y el peso, tarde o temprano se rompen y pueden originar accidentes, pueden originar daños, ¿no? Ese es uno de tantas y tantas consecuencias de hacer una poda equivocada, una poda errónea. Vamos a pasar al número 8. Despuntar o descabezar, que es lo mismo que estamos hablando, ¿no? Continuando con lo mismo. Número 9. En esta toma no es necesariamente el descabece. En esta toma estamos viendo el desaige, o dentro del desaige la rasura.
A este árbol podemos ver que le hicieron más que nada una rasura en forma. Están tratando de mantener una forma pero rasurado, ¿no? Y es importante darnos cuenta que eso también es erróneo. Es importante darnos cuenta que para un tipo de poda de esta índole se debe de usar el corte selectivo e ir exactamente al principio de cada rama y cortarle ahí, en lugar de cortarle por los lados y hacer una forma de los árboles estos, ¿no? Número 10. Hablamos de la rasura y es lo que le hicieron a este árbol anteriormente, ¿no? La rasura es algo que solamente se debería practicar única y exclusivamente en los céspedes, en las paredes verdes, en las cercas verdes o en los hedges, como se le llama en inglés. Es exactamente ahí donde más se permite hacer esto, ¿no? Porque estamos hablando de hojas muy pequeñas, ¿sí?, que se adhieren y se juntan todas a hacer esta forma. Entre más pequeña sea la hoja, más permitido es hacer este tipo de corte, el shearing o la rasura. Sí, y una vez más les repito, solamente bueno, no solamente, pero es aceptado para formar las paredes verdes, como se le llama, los cercos verdes. Okay. Número 11. Dentro de esto existe gente que a lo mejor porque no saben, a lo mejor porque están tratando de hacerlo mejor sin saber, se convierten en artistas. Se convierten en artistas y empiezan a hacer L's y X y bolas y cuadrados y infinidad de formas que no son naturales. La forma más natural de mantener una planta es aceptar su forma natural y ayudarle a mantener su forma natural. Las personas que de una forma u otra se dedican a hacer formas abstractas de árboles y de arbustos, pues como que yo creo que están un poco todavía atrasadas en la época, ¿no? Anteriormente, hace muchos años, la mayoría de la gente quería hacer esto, pero se ha dado cuenta los estudios que no es saludable para la planta. Lo más saludable para la planta es ayudarle a mantener su forma natural y reducir la poda. Si se hace una poda correcta, definitivamente tengan en mente que una poda correcta le da salud a la planta y la hace lucir más atractiva. Número 12. Arbustos que crecen con la forma de árbol. Es el otro tipo de crecimiento. Entonces, para reenfatizar, tenemos la forma de crecimiento de caña, tenemos la forma de crecimiento de montón, que crecen como en bola, no necesariamente en bola, una bola, pero crecen en montón, y tenemos la forma de crecimiento de arbustos con forma de árbol. ¿Okay? Esos son los tres tipos de crecimiento. Aquí estamos viendo un arbusto que ha sido reducido por la rasura que se le ha ido haciendo y lo estamos deteniendo de su forma natural. Si este arbusto se dejase crecer en su forma natural, sería totalmente diferente a lo que estamos viendo aquí. ¿Okay? Muy bien. Número 13. Una vez más continuamos con la misma forma, la misma rasura. Y nada más, si ustedes pueden observar esta imagen, se dan cuenta el crecimiento que ha dado en una sola época, ¿sí? En una sola temporada. Lo que nos indica la cantidad de trabajo que originamos cuando hacemos esto. ¿Por qué? Bueno, porque ya hablamos anteriormente, ¿no? Cuando rasuramos, la planta automáticamente empieza a reproducirse y a crecer bien rápido con lo que le llamamos, una vez más en inglés, los water sprouts. Empieza a crecer rapidísimo, a aventar muchísimos water sprouts. Entonces lo que se tiene que hacer es regresar otra vez y estarle haciendo constantemente mantenimiento, ¿sí? Y una vez más repetimos, si ese mantenimiento, el tiempo que estamos usando para ese mantenimiento, lo utilizamos para hacer cualquier otra cosa dentro de ese lugar, obviamente nuestro trabajo sería más productivo. Estamos hablando de la industria de la jardinería, ¿sí? Es una vez más, continúo con la rasura, lo importante que es darnos cuenta que a las plantas se les tiene que dar y aceptar su forma natural y ayudarles a mantener su forma natural haciendo la poda correcta. Y dentro de esto les puedo decir que la gente, los dueños, la gente que sabe que tienen propiedades y tiene plantas, obviamente los tienen porque las quieren, ¿no? Y les puedo asegurar que la gente está dispuesta a pagar más dinero para las personas que saben hacer el trabajo. Lo que quiere decir que es productivo y vale la pena hacer un trabajo bueno, lo más cercano a perfecto, ¿no? Porque definitivamente la gente va a pagar y con gusto lo van a hacer.
porque lo estamos haciendo correctamente y estamos ayudando a la salud de las plantas. Muy bien. 14. El hidroefecto. El hidroefecto es el efecto del que yo les llamaba anteriormente, cuando la planta automáticamente empieza a reproducirse con infinidad de brotos de agua, o los water sprouts. Y esto origina, primero que nada, el alto mantenimiento. También origina el crecimiento de pestes dentro de la planta. Y también, obviamente, ya hablamos de esto anteriormente, la planta pierde su forma natural. Cuando hacemos esta clase de poda, en lugar de ayudar la salud de esta planta, la disminuimos. Lo que quiere decir que una planta débil atrae pestes. ¿Sí? Eso es lo que pasa, una de tantas consecuencias, una vez más, no quiero ser repetitivo, pero es lo que pasa una vez más cuando hacemos una poda equivocada. Originamos los water sprouts, y dentro de los water sprouts ya hablamos de esto, ¿no? Se pierde la forma natural de la planta, crece la cantidad de trabajo y atraemos pestes. Número 15. Dentro de esto, otra en esta imagen que se me hace un poco chistosa, el flaco y el espigado. El flaco y el espigado es cuando tratamos de hacer de las plantas puras varas, ¿no? Le bajamos o le quitamos de la parte baja de los árboles, especialmente, lo más que podemos alcanzar, y dejamos las varas como nos muestra la imagen, ¿no? Una vez más, es importantísimo saber nuestros tipos de corte. También es importante conocer la planta que estamos podando. Es importante saber qué tipo de planta estamos podando y cómo crece. Y para esto, si ustedes quieren, pueden ir al website de plantamnesty.com y ahí les enseñan la lista de las plantas y cómo crecen. Es importantísimo, ahí es bien fácil y bueno, inviertan un minuto de su tiempo, estudienlo y les dice exactamente cómo crecen las plantas, cómo se debe de podar, y es un buen inicio para empezar a practicar algo natural, ¿no? Algo saludable para las plantas. En esta imagen les digo, miren, ven en la parte trasera, el señor tiene sus árboles completamente pelones abajo y arriba un pedacito de follaje, ¿no? De antemano, sepan ustedes que solamente se puede podar 1/3 de la planta. Ese es el presupuesto que se nos da por naturaleza para podar. 1/3 nada más. ¿Okay? Hay plantas que no se les puede podar tanto. Existe el dicho entre la jardinería, que por ejemplo la magnolia o el dogwood, cuando nos ve venir con las podadoras, inmediatamente empieza a aventar brotos. Así de sensible es esta planta, ¿no? La magnolia y el dogwood. Así que es importante que mantengamos en eso en mente. Y una vez más les repito, si pueden y quieren, pueden ir al website y buscar esta lista y les ayudaría bastante. Se la recomiendo, a mí me ayudó muchísimo. Número 16. El desaige. Hablábamos del corte de desaige, ¿no? Adelgazar también se le puede llamar. Y desaige en realidad es eso, ¿no? Quitar selectivamente algunas ramas que nos van a ayudar primero que nada nos van a ayudar al tamaño de la planta, a lo mejor porque la planta está tallando con otra, a lo mejor porque está cruzada, a lo mejor porque está chueca. Es ahí el desaige, estamos adelgazando, no necesariamente desaige, pero estamos adelgazando, ¿sí? Es el otro corte, el desaige, ¿okay? Muy bien. En esta imagen nos muestran en el primer dibujo con una línea negra los cortes que se deberían hacer. Y en esos cortes estamos guiando a la planta a su crecimiento. Número 16. En esta imagen, en el primer dibujo, se pueden dar cuenta que los cortes que estamos recomendando están marcados con una línea negra al principio de la rama, que es en donde se debe hacer el corte. De donde se está originando la rama, de ahí se hace el corte, ¿correcto? Ahora, este corte es específicamente para ayudar a la planta a guiarse, a tomar una dirección deseada. Y bien lo podemos cambiar, bien podemos, si necesitamos o queremos que esta planta tome una dirección diferente, pues lo podemos cambiar, ¿no? Pero ese es el desaige, estamos seleccionando cortes para ayudar a la planta, ¿sí? Muy bien. 17. Tipos de sobredesaige.
sobre desaje cuando cortamos de más, ¿no? Cuando se nos pasa la mano y nos dimos cuenta que dejamos el árbol o el arbusto un poquito o bastante pelón. El faldeado, como la palabra lo puede decir, faldeado, es cuando de abajo hacia arriba cortamos la planta y le cortamos de más, le cortamos las faldas de más. Hay otro tipo de corte muy popular. Les invito a que cuando anden por ahí manejando o viendo o apreciando la jardinería dentro de las comunidades, se den cuenta de la cola de león. Y vamos a ver, ¿cuál creen ustedes que sea la cola de león? Obviamente, ¿no? Una poda que parece cola de león. Y la cola de león se las presento en la próxima imagen, que es la número 18. A este árbol se le desahijó de más. Se le quitó todo lo lateral, las ramas principales se le quitaron de más. ¿Sí? Y es lo que quedó, un sobredesaige. La cola de león es cuando cortamos todas las ramas, todo lo más fino, y al final dejamos un montón de follaje al final de la rama. Por eso se le llama comúnmente o vulgarmente la cola de león, ¿sí? Pero bueno, esta imagen les puede decir. Ahora, si quieren y pueden observar, atrás de esta imagen está un árbol morado. Y si se pueden observar, este árbol morado aventó o creó muchísimos water sprouts. ¿Sí? Si los invito a que observen un poquito, se dan cuenta, obviamente esos water sprouts salieron por una poda mala también, ¿no? Entonces como que aquí en esta fotografía nos están enseñando qué es lo que pasó ahí, ¿no? Primero que nada, el árbol, que se desahijó de más. Anteriormente, atrás de este árbol, vemos que hay un árbol de ciruelo que está o fue podado de una forma errónea y originó muchísimos retoños. Número 19. Una vez más, el resultado del tapeado, el resultado de una poda equivocada y también una vez más, como les decía desde el principio, una de las necesidades, de las cualidades para ser jardinero, aparte de tener bastante experiencia y aparte de tener infinidad de cualidades, una de los principales requerimientos es ser observativo. Tenemos que observar, tenemos que ver, tenemos que analizar el lugar donde vamos a trabajar, tenemos que analizar la planta con la que estamos trabajando, el árbol que vamos a podar. Observativo, yo les invito de verdad a que se tomen un tiempo antes de hacer su trabajo, lo observen, lo analicen, investiguen, vean y después hagan su trabajo. No, aquí podemos ver un cable. No sé yo si la poda esta que hicieron es por ese cable, que decidieron tapear este árbol para que no afectara el uso del cable, pero bueno, en realidad al último es toda la cantidad de water sprouts o de suckers que han salido aquí, ¿no? Y regresamos a lo mismo, una poda errónea que está afectando la salud del árbol, la apariencia del árbol y está creando infinidad de trabajo. Para quien sea que tenga que pagar, le están creando infinidad de trabajo. Número 20. En esta imagen podemos ver el faldeado de un arbusto. Ahora, a lo mejor si ustedes están en otra parte del país, pueden darse cuenta que las plantas son diferentes, ¿no? Nosotros estamos en el estado de Washington, pero si usted está en otra parte del país, es diferente, pero no deja de ser el mismo principio. No deja de ser el mismo principio para cualquier planta y para cualquier lugar del mundo. La poda se debe hacer correctamente y se debe hacer de una forma sensible y más que nada saber lo que estamos haciendo. En esta imagen estamos viendo que estos arbustos se faldearon, los faldearon de más. No sé cuál es la idea aquí, pero no es natural. Sí, y una vez más les decíamos al principio, ¿no? La idea de todo esto es que las plantas luzcan en su forma natural. Número 21. El presupuesto para la poda debe ser 1/3 se corta y 2/3 se quedan. En esta imagen se hizo al contrario. Se dejaron 1/3 y podaron 2. Muchas veces en esta imagen, sabemos nosotros que una fotografía, una imagen nos dice 1000 palabras, ¿no? En esta imagen podemos ver a lo mejor alguien desde este punto de vista, sin importarle los árboles, pensaba en el paisaje hacia el lago. Tener vista al lago es importantísimo.
sin tomar en cuenta los árboles, ¿no? Pero el problema aquí es que estamos viendo a un gran problema. En una tormenta de aire, estos árboles están débiles. Lo único que va a pasar con el tiempo con el paso del año, estos árboles se van a debilitar más y se van a crear en un gran problema, Y muchas veces no pensamos en eso, ¿no? No analizamos eso, muchas veces somos ajenos a eso y no analizamos lo que se debe hacer. Pero bueno, es uno de los resultados cuando no se hace lo correcto, cuando no estamos familiarizados con lo que se debe de hacer. Número 22. El ventaneando, también hay dentro de la industria el término ventanear, ¿no? Cuando podamos algún árbol y le quitamos follaje, o el desaige también se puede decir. Pero miren, se dan cuenta en esta imagen que nuestro presupuesto se pasó. Aquí cortaron muchísimo más y el árbol que es un conífero perdió su forma. No se puede, esta no es una forma natural para un árbol. Si alguien lo ve, podrías decir que ese árbol está enfermo, ¿no? Está fallando en algo, está enfermo de algo. Pero en realidad lo que se hizo aquí fue una poda mala donde se podó muchísimo más de lo que se debería haber podado. Y una vez más, la idea de esto fue para tener vista hacia un lago, sin tomar en cuenta la salud, sin tomar en cuenta la apariencia y las consecuencias que se le pueden hacer a un arbusto, a un árbol, como en este caso, cuando se hace la poda equivocada. Número 23. Lo que funciona. Vamos a hablar de lo que funciona. Hablábamos al principio de esto, podando de acuerdo al hábito de la planta. Y para esto es importante que sepamos cómo crece la planta, cuál es el hábito de crecimiento de la planta y qué planta estamos podando, obviamente, ¿verdad? Así que eso nos ayudaría muchísimo, ¿ok? Conocer el hábito de los árboles también, cómo crecen, es importante conocerlo para poder hacer una poda, correcta. Discúlpenme, por favor. Ya hablamos de las formas de crecimiento, ¿no? Ya hablamos de las formas de crecimiento que típicamente le llamamos con forma de bola o en forma montón. Ya hablamos también de la forma caña. Y ya hablamos también de los árboles y arbustos que crecen en forma de árbol. ¿Ok? Muy bien. 23. El descabece. El corte de descabece, el corte selectivo y el corte de desaige. Son los tres cortes. ¿Ok? Dentro de esto, la imagen nos muestra el desaige, el descabece. Y el descabece se hace, como pueden ver en la imagen, en la parte izquierda de arriba, la imagen está marcada con más negro, ¿no? Ahí es donde se va a hacer el corte. Y es cuando no estamos seleccionando, es cuando estamos haciendo el corte sin seleccionar, no estamos llevando todo, ¿no? Se está cortando todo parejamente, ¿sí? Hablábamos de eso. Cuando se hace eso, las consecuencias pueden ser lo que la imagen en el lado derecho nos muestra. La abundancia de los brotes. Ese es uno. El corte selectivo en la imagen de en medio de esta página, al lado izquierdo, cuando seleccionamos el corte que se va a hacer, como nos demuestra aquí, cuando hacemos este corte, le estamos ayudando a la planta a tomar cierta dirección. Eso es lo que se está haciendo cuando estamos seleccionando. Ya lo mencionamos en el pasado, ¿no? Y ahora el corte tercero, del cual hablamos, adelgazar, desaijar. Este nos ayuda una vez más a quitarle volumen a la planta y ayudarle a continuar con su crecimiento en una forma natural. Número 25. Los cortes de descabece tapeados o selectivos. ¿Okay? En esta forma, aquí estamos viendo en esta imagen, es descabece porque le estamos cortando a la parte posterior del arbusto o del árbol. De cualquier forma le estamos cortando la cabeza, ¿verdad? Pero lo estamos seleccionando. Con mucha delicadeza ya seleccionamos qué corte vamos a hacer en este arbusto, ¿sí? Y lo estamos haciendo para originar o darle una forma diferente de crecimiento a la planta. Pero lo estamos seleccionando nosotros, no lo estamos haciendo al azar, ¿sí? Así que es importante saber esto y saber la diferencia de esto. Número 26. Vamos a hablar un poco de los arbustos en forma de bola, en forma de montón, como les hablaba anteriormente, ¿ok? Número 27.
Esta imagen nos muestra un arbusto en forma de mounding, en forma de bola, ¿ok? En forma de montón. Y les repito, les aclaro, no necesariamente es un arbusto en una forma perfecta de bola, no es eso, no es eso. Es un montón, es un arbusto que crece en una forma de montón, ¿sí? Y si nos podemos dar cuenta, en esta imagen nos muestran las partes más oscuras, es lo que se nos recomienda podar. ¿Sí? Una vez más, hojas cruzadas o ramas cruzadas, ramas chuecas, ramas que estén tocando la tierra, ¿sí? Ramas que van a una forma abstracta o contraria a la forma de crecimiento de la planta, son las que se deben de quitar, ¿sí? La otra es la madera muerta. Siempre se empieza por cortar madera muerta. Siempre que vayamos a podar, asegúrense de empezar por cortar madera muerta. Ya que quitamos nuestra madera muerta, continuamos con las cruzadas y las que no son deseadas, ¿no? Y en el lado derecho de esta imagen nos muestran cómo debería quedar un arbusto en la forma de bola, en la forma de montón. No perfectamente una bola, pero sí una forma natural de este arbusto. ¿Okay? Número 28. Dentro de este crecimiento está esta imagen. Si ustedes observan, esta planta bien se puede rasurar y darle la forma bien derecha y bien cuadrada, ¿no? Pero podemos ver también que es agradable ver este tipo de poda, ¿no? Se hizo en una forma natural, se hizo a mano, se le puede decir, y vean, quedó bien, ¿no? Quedó de una forma natural. Esa es la diferencia entre rasurar y darle corte natural. Muchas veces, no necesariamente porque tengamos una hedge, la tenemos que rasurar. Bien se le puede dar un corte natural, bien se puede hacer a mano y mantener su forma natural y siendo hedge, como en este caso. ¿Okay? Número 29. Vamos a hablar ahora del crecimiento en forma de caña, o lo que le llaman cane growers. Hay formas que se le llaman la forma de abanico, ¿no? Como la forsythia, como el bambú. Estas plantas crecen, son del mismo grupo, ¿no? De la forma de caña, ¿sí? Pero hasta cierta forma tienen un tipo de abanico. Si nos imaginamos como la nandina, nos imaginamos de la forma de crecimiento de la nandina, crece abierta, ¿no? Lo que nos hace pensar o lo hace que se le llame comúnmente la forma de abanico, pero no deja de ser la caña. Ahora, las plantas normalmente las plantas que crecen en este tipo de crecimiento de caña son fáciles de podar, no son tan sensibles. Ustedes las pueden cortar, por ejemplo, si estamos hablando de una nandina. Una nandina usted la puede cortar de donde sea, la puede cortar en 3 niveles, ¿no? En el nivel alto, a lo mejor el nivel bajo, al nivel medio y el nivel bajo. Y aún así le va a originar que la planta siga creciendo. No son tan sensibles, pero sí es importante una vez más saber el tipo de crecimiento que tenemos en las plantas. Y identificar, antes que nada identificar si en realidad estamos hablando de un arbusto que tiene tipo de crecimiento de caña o tiene tipo de crecimiento de arbusto, o como árbol, perdón, tiene tipo de crecimiento como árbol, ¿okay? Así que es importante que antes de que hagan esto se documenten, investiguen y hagan preguntas si es que no están seguros. Número 30. La planta va a continuar en su crecimiento natural, que es la forma de caña, una vez más que se haya reformado, que se haya cortado severamente o podado severamente, ¿sí? Pero esto la mayoría de las veces es recomendado únicamente en el crecimiento caña. Muy bien. 31. Decía, si el método disparo en realidad quiere decir cuando cortamos las plantas desde abajo y automáticamente empieza a aventar hacia arriba, ¿no? Y estamos hablando únicamente y exclusivamente de la forma de crecimiento caña. Ahora, dentro de esto soy repetitivo y estoy repitiendo que no necesariamente se tiene que cortar desde abajo. Podemos dejar algunas o cortar algunas de las cañas hasta abajo, otras las podemos cortar a media altura y a lo mejor algunas no las podemos tocar y ahí las dejamos, ¿no? Y en esa forma tenemos la forma diferente de crecimiento de esta misma planta. Hasta abajo, a media altura y arriba. ¿Okay? 32. Saliéndonos un poquito del tema y una vez más observando, y les invito a que observemos esta imagen. En esta imagen vemos
vemos dos cosas, bueno, se ven más cosas, pero les invito a que vean dos cosas aquí. Una, el arbusto que está enfrente de la ventana obviamente está fuera de lugar, ¿sí? Y tenemos que continuar cortándolo. Atrás de este arbusto podemos observar un árbol que está creciendo. Un árbol que está creciendo que si lo dejamos crecer va a originar un gran problema para la casa en el futuro. Creo que estamos hablando de un conífero. Y este conífero obviamente se va a convertir en un gran problema, primero por el follaje, segundo por las raíces. Entonces, aquí, ¿qué haríamos? ¿Cuál es la pregunta? Es, ¿qué se hace aquí? Bueno, obviamente quitar el árbol. Se tiene que quitar el árbol de ahí, ¿verdad? Está fuera de lugar. A lo mejor fue un voluntario, a lo mejor alguien lo plantó sin saber, pero bueno, eso es un voluntario es un árbol que se tiene que quitar. La otra, el arbusto que está enfrente de esta ventana, constantemente se tiene que estar podando, ¿verdad? Y he ahí lo que hablábamos al inicio. La constancia y el originar trabajo que en realidad no se necesita cuando plantamos de más o cuando plantamos en el lado erróneo. Algo que a lo mejor no dije en el principio, pero también debemos de saber, bueno, sí lo dije, perdón, debemos de saber la forma de crecimiento de la planta para saber en dónde la vamos a plantar. Es importantísimo saber que las plantas de crecimiento lento o crecimiento bajo van muy perfectamente dentro de una ventana. Si no, obviamente vamos a tener este problema que tenemos ahora en esta imagen, cuando las plantas están creciendo y obstruyendo la ventana. ¿Ok? Muy bien. Número 33. Hablábamos anteriormente de este tipo de poda. Vemos una nandina, vemos la planta original, vemos el método de disparo cuando cortamos de arriba, cortamos de abajo, cortamos arriba, cortamos en medio y cortamos abajo, ¿sí? Y ahora estamos viendo el retoño. En la parte izquierda de esta imagen vemos los retoños que han regresado cuando hacemos este tipo de corte. Pero le repito, este tipo de corte es bueno y es recomendable solamente en el crecimiento caña. Muy bien, ahora vamos a la 34. También hablábamos de la renovación completa. La renovación completa en el tipo caña es cuando se corta todo desde abajo. Cortamos todo desde abajo y esperamos a que se renueve y que crezca una vez más. Mantener la planta de unos 5 años y por allá, creo que estaba equivocado, yo les dije 5 años, nos recomiendan que cada 15 años se haga este tipo de corte, ¿no? Cuando se corta desde abajo y se renueva y esperamos que nazca un arbusto nuevo. ¿Y con qué propósito se hace este corte? Bueno, primero que nada para reparar una poda equivocada. Cuando hay una poda equivocada, este es un método, ¿no?, que nos permite empezar una vez más con un arbusto nuevo, pero repito, una vez más, solamente en el método o modo de crecimiento caña. Número 35. También imágenes del método o tipo crecimiento caña. Se corta desde abajo, se convierte en lo que normalmente lo conocemos como suckers o water sprouts, pero con el tiempo va tomando su forma. Las ramas van tomando su forma. Cuando una planta adquiere su forma natural de crecimiento, alcanza su altura, de ahí para allá empieza a tomar forma, y es lo que nos señalan en esta imagen, en el lado derecho. En la última imagen del lado derecho nos enseñan ya la planta tomando su forma natural. Muy bien. Ok, 36. Continuamos con la renovación, y en esta imagen nos enseñan cómo se debe de cortar un arbusto para darle crecimiento nuevamente. ¿Ok? Número 37. Una vez más, el renovamiento. Estamos cortando desde el principio y lo que se hace, ¿no?, para continuar con este tipo caña. Número 38. Vamos a hablar de los árboles y los arbustos en forma de árbol. Para esta poda es importantísimo tener en mente el presupuesto el presupuesto para la poda. Ya hablábamos anteriormente que se tiene que usar este presupuesto y esta forma natural, y se mantienen 2/3 y cortamos 1/3. No necesariamente tienen que cortar 1/3, ¿eh? No piensen que porque el árbol está así de grande le vamos a cortar 1/3. No. Muchas veces 1 o 2 cortes hacen una gran diferencia.
Y si cortaron madera muerta, ya es parte del presupuesto. Así que es importante, y no quiero malinformar a nadie ni confundir a nadie, pero no es necesario cortar un tercio. No es necesario. Si podemos hacer, le repito, 2 o 3 cortes para hacer esta poda y originar que la planta mantenga su forma natural, es todo lo que podemos hacer y está muy bien. ¿Okay? En este tipo de crecimiento podemos usar el desaige, ¿sí? Y subir ramas es cuando faldeamos, ¿no? Cuando las ramas se cortan debajo para que crezcan. Pero también, importantísimo, lo más importante de todo, mantener en mente el presupuesto para podar. ¿Okay? 39. Un arbusto que parece árbol. Si sabemos lo que estamos haciendo, primero que nada, conocemos el hábito de crecimiento de la planta y hacemos la forma correcta porque sabemos lo que estamos haciendo, vamos a originar esto que estamos viendo en esta imagen. Una imagen muy atractiva, parece un árbol, pero es un arbusto, ¿sí? Y es importante, como les repito, saber, es importante observar, es importante documentarnos antes de hacer un corte así, ¿no? Antes de lograr algo así es importantísimo poner atención a lo que estamos haciendo. ¿Ok? Muy bien. Número 40. En esta imagen, una imagen separada a la primera que vimos, se nos invitó a ver qué es lo que se tiene que hacer para un jardín sobrecrecido. Y bueno, tenemos un árbol y tenemos 2 arbustos. El árbol es lo que le llamamos un árbol focal, ¿no? Donde necesita su propio espacio, necesita lucir él solamente, y a un lado tiene arbustos que están sobrecrecidos. La pregunta fue, ¿qué se debe hacer aquí? Bueno, les digo de antemano, les digo que el arbusto que está al lado derecho de la imagen es uno de crecimiento caña, es el mojonia, ¿no? Y ustedes ya que hemos hablado cómo se debe de podar, ustedes podrán decirme ahora, ¿no? Se corta desde abajo y va a crecer, ¿sí? El que está al lado también se puede adelgazar, se pueden hacer cortes selectivos, y en ese aspecto, en esa forma, vamos a obtener que el árbol focal luzca su forma natural y no esté tan obstruido por los arbustos que están al lado. Ahora, la otra que se puede hacer es mover algunos de los arbustos, porque pues puede que haya muy poco espacio ahí, ¿no? Entonces vamos a ver qué se haría. Eso es lo que se haría. Si se fijan, se podó el árbol, empezando por quitarle la madera muerta. Les repito, se movió el arbusto que estaba al lado, había hasta una piedra ornamental que no se había observado, y ya se logró enseñar el árbol, ¿no? Haciendo una poda correcta y analizando y viendo. ¿Ok? Muy bien. 42. Toqué el tema anteriormente de la madera muerta. Y lo mencionamos aquí 3 veces porque hace muchísima diferencia. Cuando empezamos a cortar, a podar, lo primero que se debe hacer en donde quiera que estemos es localizar la madera muerta. Pero sigue siendo, le repito, sigue siendo parte del presupuesto de poda, ¿ok? Es importante que la sepamos cortar, que sepamos hacer los cortes correctos para la madera muerta, ¿ok? Ya una vez que se hizo el corte de madera muerta, podemos proseguir con nuestro trabajo podando, pero nos ayuda muchísimo cuando quitamos la madera muerta de nuestro camino, de donde estamos podando. Eso nos ayuda a localizar o a identificar exactamente qué otras ramas debemos de cortar si quitamos primero la madera muerta. Número 43. En esta imagen se nos muestra con las marcas más oscuras lo que se nos recomienda quitar. Tenemos un doble líder, tenemos ramas cruzadas, tenemos ramas que están tocando el suelo, ¿sí? Tenemos lo que le llamamos una vez más los water sprouts. Esas imágenes más oscuras es lo que nos recomiendan podar, ¿sí? Y siempre también, cuando estamos podando un arbusto o un árbol, es importante mantener el balance dentro del presupuesto, que el árbol o el arbusto tenga su forma natural y esté balanceado. Y si pueden observar aquí, estos cortes que nos están recomendando nos van a ayudar a obtener mejor balance. ¿Okay? Muy bien. 44.
En esta próxima imagen nos muestran un laberinto de ramas. Un laberinto de ramas en la cual nos invitan a darle una forma natural y a reconocer, o más que nada a ayudar a la planta a continuar con su forma natural de crecimiento, ¿no? Primero que nada, recuerden, lo que tenemos que identificar antes que nada es la madera muerta. Así como se ve de complicado y de enredoso esto, nos ayuda muchísimo, primero que nada, a reconocer la madera muerta, ¿ok? Así que si quieren empezar en eso, podemos empezar. Número 45. Dentro de esto, la misma imagen, ya se está localizando la madera muerta que está pintada de oscuro. Sí, se remueve la madera muerta. Después de ahí proseguimos a quitar maderas torcidas, maderas que estén tocando, o ramas más que nada, ramas que estén tocando, ramas que estén creciendo en una forma errónea. Y se va adelgazando este esquema, se va adelgazando la fotografía, se va adelgazando la planta, ¿no? Pero yo creo que si en alguna ocasión estamos en esta situación, primero que nada tenemos que tener calma, observar y estar seguros de lo que vamos a hacer y hacer las cosas en orden. Como les decía anteriormente, no lo repetí, les decía, primero que nada la madera muerta, después ramas cruzadas, ramas que estén en una forma errónea, ramas quebradas a lo mejor, y poco a poco se va a ir adelgazando la imagen y nos va a ir mostrando en la planta lo que se debe de hacer. Pero esto tiene que ser con calma y tenemos que estar concentrados en lo que estamos haciendo, ¿ok? La imagen esta nos va mostrando en formas oscuras lo que vamos haciendo, cómo se debe ir haciendo, ¿no? Las ramas que están creciendo hacia abajo, las ramas que están creciendo en una forma no deseada, ¿no? Ya estamos ahora en la tercera imagen. Empezamos en la primera, en la segunda y ahora estamos en la tercera. Y se dan cuenta cómo se está adelgazando esto, ¿no? Cómo se está adelgazando en las formas de corte que vamos haciendo. Llegando hasta la cuarta, que es la última, ya quedó la planta o la rama con una dirección deseada. Esa es la forma que queremos darle a la planta. La queremos mandar hacia esa dirección y es como va a quedar. Muy bien. Número 46. En esta fotografía específicamente estamos hablando de la forma en la poda de árboles, ¿okay? Para una poda de árboles necesitamos antes que nada saber lo que estamos haciendo y tenemos que ser arboristas para podar un tipo de árbol como este. No es permitido que cualquier persona común y corriente se dedique a hacer poda de árboles así. 46. Les decía, es importante que nos demos cuenta que para hacer un tipo de trabajo como este que nos muestran en esta imagen, se toma muchísima preparación. Se tiene que pasar un examen bastante arduo. Debe de saber uno el crecimiento de los árboles, debe de saber uno más que el crecimiento de los árboles, debemos saber más a fondo de los árboles para hacer arboricultura. Y es lo que origina que personas puedan hacer estos trabajos, ya estando aprobados y habiendo pasado su examen. En esta imagen se puede dar cuenta que no es nada más el trabajo de una sola persona, es el trabajo de un equipo de personas. Si podemos buscar, creo que podemos ver como 3 o 4 personas haciendo este tipo de trabajo, ¿sí? Si no es que 5. Las personas que están arriba son tan importantes como la persona que está abajo guiando y diciéndoles qué tipo de cortes se van a hacer a este tipo de árbol, ¿eh? No deja de ser poda, no deja de ser poda y no dejan de ser los cortes selectivos y no deja de ser el corte de desaige y no deja de ser el corte de faldeado o el de desaige, ¿sí? O el descabece. Pero aún así, este tipo de trabajo se tiene que hacer por personas aprobadas por la Sociedad Internacional de Arboricultores. Número 47, continuando con la imagen, vemos lo que logra un equipo de personas preparadas, de personas expertas en el ramo, y el resultado es un árbol más saludable, más atractivo y obviamente con muchísimo más por venir. No tiene el peligro de que se le vayan a quebrar ramas, que vaya a caer arriba de personas, de carros, de propiedades, en fin, ¿no? Es exactamente el resultado cuando se hace algo en una forma profesional, como en todo. Número 48. Arborizar. Arborizar es cuando se convierte una planta de forma, cuando se convierte un arbusto
a un arbusto con forma de árbol, ¿ok? Un árbol pequeño, como se le puede llamar. Número 49. Tenemos un arbusto aquí, un arbusto bastante sobrecrecido, el cual se le puede tratar de dar una forma de árbol, y ustedes lo van a ver a continuación. Número 50. ¿Okay? Ese es el resultado de lo que podemos hacer con arbustos que crecen en forma de árbol. ¿Okay? Un arbusto bastante atractivo, si lo pueden analizar ustedes, si lo pueden apreciar, ¿no? Lo que pasa cuando hacemos eso, cuando se practica la poda para convertir arbustos a árboles. Recomiendo que para hacer esto se documenten bien, sepan bien lo que están haciendo, y una vez más les continúo repitiendo, si no están seguros, tómense su tiempo para hacer las preguntas, tómense su tiempo para documentarse antes de que hagan este trabajo. ¿Okay? Número 51. Continuamos con las formas naturales y sobrenaturales y no naturales de la poda. Esta imagen nos puede decir muchas cosas con pocas palabras, ¿no? Ustedes decidan cuál es lo correcto. 52. Los arbustos parecidos a los árboles o con forma de crecimiento de árbol van a originar brotos mucho más fácilmente. Así que mantengamos en mente cuando estemos haciendo nuestra poda, y mantengamos en mente nuestro presupuesto para podar, ¿ok? Muy bien. 53. Hay 3 secretos grandísimos para la poda, ¿ok? Los 3 secretos grandes para la poda. Y los 3 secretos grandísimos para la poda son, ya les decía anteriormente, la madera muerta. Primero que nada tenemos que remover la madera muerta. Después se remueven las ramas bajas, perdón. Continuamos removiendo nuestras ramas bajas. Y la planta correcta, o en otras palabras, usar la planta correcta para el lugar correcto le permite que crezca en su forma natural y no vamos a tener que podar tan periódicamente. Esas son los 3 grandes secretos, que al último no son secretos, ¿no? Nada más es cuestión de un poquito de documentarnos y saber lo que vamos a plantar, en dónde lo vamos a plantar, y saber que en donde lo vamos a plantar es el lugar correcto para que esta planta o este árbol crezca en su forma natural. Número 55. Vemos lo que nos enseñan como mucho, como muy poco, o como lo que podemos llamarle lo correcto, ¿no? En la imagen del lado izquierdo vemos que los 2 arbustos están sobrecrecidos y no se les ve más que un solo montón de ramas, ¿no? En la imagen del centro vemos que estos 2 arbustos se separaron y están cada cual en su espacio, y en realidad no lucen mucho, ¿no? En la imagen tercera del lado derecho vemos que si hacemos lo correcto, hacemos lo adecuado, lo que es permitido dentro de la forma natural de la planta, luce en su forma natural. ¿Sí? Para lograr esto, es básico y fácil. Una vez más les repito, si no sabemos lo que vamos a hacer, documentense. Les invito a que se documenten antes que continúen haciendo esto. Y no quiero estar siendo tan repetitivo, ¿no? Pero de verdad, muchas veces es bueno, es mejor. Yo prefiero mejor tomarme mis 10, mis 20, mis 30 minutos buscando, analizando lo que voy a hacer, a después estarme martirizando por horas y horas porque hice lo equivocado, ¿no? Y pues no vale la pena. Entonces, ¿por qué no tomarnos el tiempo para analizar, para documentarnos de la planta que estemos hablando, el tipo de crecimiento, cómo es, y eso nos puede ayudar muchísimo a hacer una poda correcta? Muy bien. Número 56. Esta imagen nos muestra lo que le llamamos la planta Juniper. La poda del Juniper se hace en una forma particular. Las personas que no saben, normalmente agarran sus podadoras y empiezan a cortarle el lado de afuera a la Juniper. Y ahí es donde nacen los cuadros, nacen las líneas, nacen las cajas.
La forma recomendable para hacer la poda a una juniper es levantarle la forma del follaje de arriba y cortarle por abajo lo muerto, lo que ya no es deseado. Y de esta forma, esta planta continúa manteniendo su forma natural. Si hacemos esto, va a ser mucho más productivo y más agradable que lo que se hace normalmente, que pasamos y vemos parte de la juniper muerta y la parte de arriba totalmente frondosa. Pero este es lo que se nos recomienda y es la forma correcta de hacerlo, ¿no? De la poda de las juniper. Número 57. En ocasiones tenemos que pedir ayuda. Tenemos que tener ayuda para lograr este tipo de poda. Alguien nos ayuda a levantar y alguien está cortando. ¿Sí? Número 56. El tamaño maduro de la planta comparado con el tamaño final. ¿Okay? El tamaño maduro no quiere decir que ya está completamente crecida la planta. Mantengamos en mente ese crecimiento, ¿no? O mantengamos en mente eso, que la planta, si sabemos el tipo de crecimiento, la altura o el tamaño que va a tener la planta, mantengamos siempre en mente eso cuando estemos haciendo nuestra poda, si el árbol o la planta ya está en una edad madura. No en edad final, pero en edad madura. Eso nos va a ayudar muchísimo a mantener en mente o mantener el tipo de crecimiento y el tipo de planta, el tipo de crecimiento que estamos tratando de lograr. ¿Ok? Muy bien. 59. Mencionamos una vez más los 3 cortes. El descabezado, el tapeado sin seleccionar, que es cuando hacemos los cortes sin seleccionar, como dice la palabra. El descabezado seleccionando cuando estamos desaijando, puede ser, o cuando estamos haciendo cortes seleccionados, cortes que ya seleccionamos, ¿no? Cortes que nos van a ayudar a mantener la forma de la planta. Y el desaige, cuando estamos adelgazando, cuando estamos cortando plantas o ramas un poco más pequeñas, ¿no? Un poco más delgadas. Espero que no haya confusión dentro de estos cortes. Número 60. Hablamos ya también de los 3 hábitos de las plantas, ¿no? Los hábitos de pelota, el hábito de montón, el hábito redondo. Ese es un hábito. El otro hábito, el hábito de caña, y el otro hábito, el hábito en forma de árbol. Ya mencionamos esos. Número 61. Los 3 tipos de poda. Agarrar y cortar. ¿Sí? Para recortar y organizar, especialmente en el tipo de crecimiento de montón. Agarramos y cortamos, agarramos y cortamos, agarramos y cortamos, ¿ok? Es el tipo de poda. No tipo de corte, tipo de poda. La renovación radical cuando cortamos desde abajo. ¿Ah? Cuando cortamos desde abajo y cuando adelgazamos o levantamos las faldas. ¿Okay? Especialmente en los árboles o en los arbustos que parecen árbol, con forma de árbol. Hay 3 opciones, tenemos 3 opciones siempre que estamos siempre que estamos frente a un arbusto, a un árbol, hay 3 opciones. Una es podarlo, otra opción sería moverlo de un lugar a otro, y la otra opción es destruirlo, o destrúyalo, ¿no? Como dice la nota. Esas son las opciones que tenemos. Antes de destruirlo sería conveniente y recomendable que analicemos bien si se puede podar, si se puede trasplantar o llevarse a otro lugar, o si en realidad se tiene que quitar, ¿no? Muchas veces es necesario quitarse cuando el arbusto o el árbol está representando peligro al público, a la construcción. Es importante y va a tener que destruirse. Si es que la salud, si es que la localización de esta planta, de este árbol no es posible o no es permitible, pues se tiene que destruir. ¿Okay? En ocasiones sale mucho más caro moverlo que destruirlo. Así que bueno. Número 63. Para trasplantar. Vamos a hablar del trasplante dentro de todo esto, ¿no? Cuando se tiene que trasplantar un arbusto, es importante, primero que nada, que sepamos qué es lo que vamos a trasplantar y si es posible que este arbusto permita el trasplante. Si hiciéramos trasplante, asegúrense que lo hagan de una forma correcta. Primero que nada,
cortar suficiente raíz, cortar el hacerlo a determinada hora del día donde el calor no le vaya a afectar al arbusto. Si se puede hacer en ciertas épocas del año comparadas con otras, sería mucho mejor en las épocas tempranas del año, como en primavera o a lo mejor en el otoño, ¿sí? Y si lo tienen que hacer en determinada época, cuando sea, asegúrense que esté constantemente regado, que haya irrigación, que esté regado este arbusto y que esté constantemente regado por un año. Es importante, ¿ok? Muy bien. Dentro de todo esto, número 64. Nos muestran también el trasplante de una rory, de una planta, ¿no? Es importante hacerlo inmediatamente, no darle pausas. En cuanto usted saque su planta, continúe con el proceso de trasplantar y asegúrese de poner suficiente tierra, lo que ya se sabe, ¿no? Y ponerle suficiente agua. 65. Aquí nos enseñan una hydrangea que ya, como pueden ver, ya la acaban de sacar según se ve, y ya está empezando a notar la tristeza dentro de las hojas, ¿no? Así que es importante también que nos demos cuenta y que mantengamos en mente que se puede hacer a tempranas horas de la mañana, en la tarde, y asegurarnos que esté bien regada esta planta. Estamos hablando de trasplantar arbustos o árboles. El arboricidio justificado es cuando los coníferos o árboles o arbustos atestados, o los voluntarios son los árboles que crecen por azares de la naturaleza, ¿no? Cuando las aves transportaron la semilla de este árbol, o cuando el ambiente, la nieve, la lluvia, el agua, más bien que el agua, el aire más que nada, perdón, transportó la semilla de este árbol y ahí se hizo un voluntario y creció en el lugar erróneo y está originando o creando peligro. Esto es cuando se justifica deshacerse de un árbol, ¿no? O cuando los árboles tienen un sistema de raíz totalmente débil, cuando la raíz no tiene ninguna justificación y están creciendo en lo que se le llama remolino, ¿no? Y no tiene ninguna fundación y se origina en un peligro. Es ahí cuando se permite y es aceptable destruir los árboles también. 67. Les hablaba anteriormente de la poda de las junipers, ¿sí? Cuando se hace en la forma correcta, se aprecia, ¿no? Se aprecia la forma natural de la planta y luce el follaje verde y luce la forma y el color natural de la planta. En esta imagen podemos ver, para empezar, que se ha hecho un montón de formas para nada naturales. Tenemos los tazones, tenemos la bola y tenemos infinidad de formas aquí, ¿no? Y más que nada podemos ver la parte seca, la parte muerta de la juniper, que no luce absolutamente para nada. Creo que en esta forma, en este aspecto, en este punto podemos ver que este arbusto está fuera de lugar. Esa es una. La otra que se ha hecho erróneamente. Estamos rasurando, dejando lo verde arriba, perdón, y lo seco sigue ahí abajo, ¿no? Que no luce absolutamente para nada. Muy bien. Número 68. En esta imagen nos invitan a analizar y ver qué se tiene que hacer aquí. ¿Qué tipo de poda se tiene que hacer o qué se debe de hacer? Bueno, primero que nada, dense cuenta que estos 4 arbustos están cubriendo más de la mitad de la casa. La casa es pequeña, ¿sí? Otra cosa, estos arbustos están tocando el edificio. Y este edificio, los roedores bien pueden encontrar habitación en esta casa, ¿no? Subiéndose por la pared, corriendo por las canales y a lo mejor introduciéndose a las paredes, ¿no? Representan un peligro de cualquier forma que lo podamos ver. Están obstruyendo las ventanas, está obstruyendo la entrada principal a la casa y están obstruyendo la mayoría de la propiedad. ¿Qué tipo de poda podemos hacer aquí? Pues yo creo que para empezar podríamos renovar, ¿no? Una renovación completa, quitarse los arbustos porque a lo mejor están fuera de lugar. Una de las cosas que mencionábamos al principio, anteriormente, es cuando plantamos la planta en el lugar equivocado. Cuando no sabemos que estas plantas van a crecer 30 o 20 o 40 pies.
Plantamos la planta, la compramos porque se ve bien bonita, porque en ese momento luce muy bien, pero no sabemos que con el tiempo, con el paso del año, esta planta va a crecer de una forma inmensa, una forma no muy adecuada para la propiedad, y es exactamente lo que pudo haber pasado aquí. Creo que se dieron cuenta que eran unos árboles bonitos y de muy buen color, pero con el tiempo, con el paso del tiempo se multiplicaron y miren cómo están ahora ya, ¿no? Así que se los dejo a su imaginación. ¿Qué harían ustedes aquí? ¿Renovar? ¿Podar? ¿Qué haría usted? Pregunta. Muy bien. 69. La poda de los pastos. Muchas veces también es importante, es recomendable adelgazar o desaijar o mantener las camas, a lo mejor no podadas, pero en forma. En este caso, en esta imagen nos demuestran lo que pasa cuando separamos dentro de las camas, cuando le damos su espacio a cada planta y no tenemos todo conglomerado ahí, ¿no? Esto es lo que nos quiere demostrar esta imagen nada más, ¿no? Lo importante que es saber y darle su espacio a cada planta, a cada arbusto, a cada pasto, a cada planta en general. Es importantísimo, ¿sí? Muy bien, gracias. Continuamos. Número 70. En esta imagen apreciamos el espacio que se le da a la planta una vez más. El espacio que se le da a la planta y la forma de poda que se le va dando a las plantas, ¿no? Si se dan cuenta, se han creado camas donde se pusieron plantas pequeñas, ¿sí? Donde cada planta está luciendo su tamaño natural porque se ha plantado en una forma correcta y se sabe el tipo de crecimiento de la planta. 71. Aquí podemos darnos cuenta que se está adelgazando la cama para darle más crecimiento a los arbustos. Sí, es lo que en ocasiones se tiene que hacer. No estamos saliéndonos del tema de la poda. Simple y sencillamente estamos hablando del tamaño de las plantas y el espacio que se le tiene que dar a la planta para que crezca en una forma natural y no tengamos que estar haciendo poda constante. De lo contrario, miren aquí, donde se está formando la orilla, en esta imagen, donde se está formando la orilla, si no se forma la orilla se tiene que estar podando constantemente el conífero, ¿sí? Se decidió darle orilla, que luzca mejor. Y bueno, obviamente no tiene que estar batallando la cortadora de césped cuando pasa por ahí, no tiene que estarse exponiendo a que le pegue en la cara y todo está coordinado, ¿no? Se le está dando su espacio a la planta y está luciendo el césped. Muy bien. 72. Muchas veces podemos recomendar a nuestros clientes una poda y también dentro de esa poda crear más espacio para que la planta luzca mejor. En esta imagen, en el lado izquierdo, nos enseñan un arbusto con tipo de crecimiento de árbol solo, con un anillo, como se le llama, o alrededor muy pequeño. Si recomendamos y abrimos un poquito más la cama y plantamos plantas pequeñas en la base de esta y a lo mejor una o dos piedras ornamentales, luce mucho mejor, nos origina trabajo y claro, nos ayuda en el mantenimiento. No tenemos que estar metiéndonos por abajo con la cortadora de césped a podar el árbol, ¿no? Eso nos ayuda bastante. También dense cuenta que en la segunda imagen o en el lado derecho, en el lado izquierdo de esta imagen, se podó, se levantó el césped, se levantó el arbusto un poco y luce mucho mejor en una forma más natural. Se faldeó un poquito en esa forma, ¿no? Yo creo que eso es lo que se puede observar aquí. Se faldeó un poco el arbusto este. 73. Regresamos una vez más a la imagen principal, al jardín sobrecrecido que nos habían puesto al principio, ¿no? Analizamos vemos que las dos ventanas están totalmente, bueno, no totalmente, pero están obstruidas. La del lado derecho totalmente obstruida. En la entrada se pueden dar cuenta que hay un arbusto en cada lado y están ocupando parte de la entrada. En el lado izquierdo estamos viendo que hay una viña, una enredadera que ya llega a la azotea, ¿no? Lo que una vez más origina que los roedores puedan transportarse hacia arriba de la casa y anden por donde quieran, ¿no? Que es un peligro también hasta cierto punto. Bueno, vamos a continuar viendo nuestra imagen y veamos qué es lo que pasa después de que hacemos una renovación total en un jardín sobrecrecido. Esto puede pasar. Sí, es algo natural. Se podó el árbol,
se podaron las ramas bajas del árbol. El arbusto que estaba enfrente de la ventana se adelgazó y quedó esto, ¿sí? Enfrente de la ventana derecha. A un lado dejamos otro arbusto en una forma de mount que luce bastante bien. Los dos arbustos o árboles que estaban enfrente de la entrada principal se removieron y quedó una forma inviting, de invitación hacia la casa. Al lado izquierdo vemos que el arbusto que estaba bajo la ventana se podó y ha quedado también la ventana limpia, y junto a la chimenea se hizo el corte de renovación, donde se empezó desde abajo, y la viña va a empezar una vez más a crecer, lo que se va a poder hacer se va a poder cortar en tiempo después, una vez más desde abajo, ¿no? Pero si pueden apreciar ustedes, ese es el tipo de renovación, lo que se le llama una renovación completa cuando hay un jardín sobrecrecido. 75. Nos muestra el crecimiento con el paso del tiempo, cómo va creciendo el follaje ahora ya. Ya vemos que la forma caña junto a la chimenea va tomando su forma, las ramas se van cayendo, y todo va tomando su forma una vez más, ¿no? Ya se va cerrando un poco, no tanto, pero se va cerrando un poco. 76. Los resultados de una buena poda. En general, la buena poda previene y promueve una buena salud, más bien nada, previene enfermedades y promueve la buena salud de los árboles a largo plazo. Y también cuando se hace la poda correcta, significa bajo manutención. En otras palabras, mantenimiento muy esporádico. No tiene que estar usted constantemente haciéndole mantenimiento a estas plantas, porque se hizo una poda saludable, lo que le está ayudando a la planta a mantener su forma y su salud. Muy bien, 77. En estas imágenes les vamos a mostrar el bueno, el malo y el extraño, ¿ok? El bueno, vamos a ver el bueno, cuál es el malo y cuál es el extraño. Y vamos a ver unas imágenes que son un poco absurdas y ustedes dirán qué es lo que opinan de esto, ¿ok? En las formas de poda un poco abstractas. Por allá atrás vemos la cola de león. Y luego vemos, ¿qué será? Las paletitas que se trataron de formar. Y esta es una colección de fotografías nada más que nos enseñan y nos dan a conocer las formas tan erróneas que muchas veces la gente celebran de algo que parece ser, es fenomenal. 79. Continuando con la gran galería de errores, y muchas veces lo que la gente celebra no son nada más que puros errores y evidencia de mala poda. En esta imagen podemos ver lo que le llamaba al principio yo la cola de león, ¿sí? Al final dejaron las ramas, el follaje y toda una rama pelona, ¿okay? Me imagino que más adelante habrá más. Aquí más evidencia de lo mismo, faldeado, ¿sí? Desaige erróneo. Número 81. Aquí vemos el tapeado que se hizo. En algún tiempo se hizo un tapeado y si se pueden dar cuenta, hay dos líderes que crecieron inmediatamente hacia arriba, ¿sí? Eso origina muchísimo un peligro, puede ser un peligro porque les decía principalmente no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna fuerza esos suckers que subieron hacia arriba, ¿sí? Pero muchas veces la gente no se da cuenta de eso. Yo les invito a que mientras, una vez más les decía anteriormente, ¿no? Cuando anden por ahí caminando, trabajando, identifiquen eso y se dan cuenta uno de la cantidad de errores que se cometen, ¿no? Y la planta en realidad no luce su forma natural. 82. Aquí vemos que se ha dejado que el ivy continúe y tome control de una casa. Bastante insaludable, bastante insaludable que el ivy se permita que el ivy llegue a estas alturas. Esta planta es una de las que permite que los roedores creen colonización abajo de esta, por su oscuridad o a lo mejor por su propia forma que les brinda a ellos para transportarse. Pero bueno, una de las tantas imágenes que tenemos para compartir con ustedes de lo que es la mala poda. Aquí, sin palabras. 84.
Hablábamos anteriormente de crear más mantenimiento. Imagínense ustedes la cantidad de trabajo y de tiempo que se invierte en este proyecto, en este lugar que estamos viendo ahora, ¿no? No sabemos quién lo hace, pero pues quien quiera que lo haga es muchísimo trabajo. 85. Eso es exactamente lo que nos origina la mala poda, dolores de cabeza y momentos amargos. Y para esto tenemos el plan Amnesty, precisamente y únicamente para detener la tortura insensata y la mutilación de los árboles y arbustos por consecuencia de la mala poda. Muchísimas gracias, yo soy Jorge Ortiz, su servidor. Una vez más parte de Plan Amnesty, y estamos dedicados única y exclusivamente a orientar y a educar al público a hacer una poda saludable y una poda natural. Gracias. Para mayor información acerca de la poda correcta, les invitamos a que vayan a plantamnesty.org. Una vez más, le agradecemos infinitamente su participación al Departamento de Recursos Naturales del Estado de Washington. Le agradecemos infinitamente al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, de Servicios Forestales. Repito, una vez más, ambas organizaciones son empleadores con igualdad de trabajo. Muchísimas gracias.